Kerin Onkateashan, ¿cómo están hoy? El día de hoy me encuentro con una amiga, mi amiga Lu. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, estoy muy bien, muchas gracias. Excelente. Pues el día de hoy voy a enseñarle a Lu algunas palabras en lengua náhuatl. ¿Estás lista? Sí, claro. Perfecto. ¿Emocionada? Sí, por aprender nuevas palabras en ese idioma. Perfecto, gracias. Bien, el día de hoy le quiero enseñar a Lu la palabra maestro en náhuatl y utilizaremos lo siguiente, que es temachtiani. Temachtiani, Bien, una vez más, temachtiani. temachtiani, Temachtiani. temachtiani. Correcto, y esa es la palabra que utilizamos para maestro en lengua náhuatl. Ahora, esta palabra tiene un significado literal. ¿Cuál era? ¿Te lo había explicado? El que enseña a la gente. El que enseña a la gente, correcto, ya que temachtiani está formado de los siguientes elementos. La partícula te, que significa gente, machtia, que es el verbo enseñar, y la terminación ni, agentivo, que esta marca quién realiza la acción del verbo. Entonces, temachtiani, el que enseña a la gente. Literalmente, maestro. Nice. Muy bien, entonces vamos a repetirlo una última vez con nuestra amiga Lu. Así es que, una vez más, temachtiani. Temachtiani. Entonces ya lo tienes. De esa manera se dice maestro en lengua náhuatl. Así es que practícalo en casa, chicos. Voy a estar aquí con Lu enseñándole más vocabulario. Onkati momati. Ahí nos vemos. Adiós.